Y ahorita vamos a agregar pues datos y se van a ver reflejados en la tabla. Y también, bueno, aquí vemos pues se conectó exitosamente. Damos clic en aceptar y aquí está. Bueno, por ejemplo, yo voy a escribir y se supone que dando clic en el botón agregar se va a agregar a la base de datos y aparte me lo va a mostrar en lo que es esta tabla. Pues me manda el mensaje de que se agregó exitosamente y aquí en la tabla podemos ver que me muestra los datos. Ahora aquí vemos que ya están también los datos. Ahora si yo vuelvo a agregar, pues vemos que automáticamente me agrega aquí los datos. Y de nuevo vamos a hacer una consulta. Y aquí está. Y aquí pues se limpian los campos. Si vuelvo a agregar, agregado, y me muestra aquí a Juan García. De nuevo, si me voy a mi base de datos, aquí podemos ver que si los datos se están reflejando en la base de datos al momento. Y pues esta sería la forma 1 de conectar nuestra base de datos, que sería pues usando lo que es la extensión de MySQL Data. Ahora, pero para poder hacer también nuestra conexión, nosotros tendríamos que tener instalado el conector NET para poder conectar MySQL con lo que es Visual Studio. Este es el que necesitamos. Cuando instalamos MySQL, pues ahí nos pregunta si lo queremos instalar. Y eso sería lo que necesitaríamos para realizar pues esta primera conexión. Ya pues si queremos modificar y todo, pues haríamos más métodos y utilizando también pues el command text. Por ejemplo, aquí en insert sería update o delete. Pero bueno, pues esta sería la primera forma. Bueno, ahora para la segunda forma de cómo conectar la base de datos MySQL con Visual Basic, pues, bueno, primero, yo creé otra base de datos que se va a llamar en este caso conexión 2 y igual creé una tabla. Voy a utilizar el mismo ejemplo, que es la tabla persona con nombre, con los atributos de nombre, apellidos y edad. Y aquí hago una consulta y podemos ver que está vacía la base de datos y la tabla. Y bueno, yo voy a seguir usando, como les digo, el mismo ejemplo con un nombre, apellidos y una edad. Y para hacer yo voy a crear una clase que se va a llamar conexión. Aquí también tenemos que utilizar lo que es la referencia de MySQL, porque como estamos trabajando con esa base de datos, pues tenemos que utilizar ese. Bueno, aquí yo creo mi clase que le puse de nombre conexión. Y aquí ya no voy a utilizar todo lo que utilizaba antes. Aquí simplemente yo voy a hacer un método. Y el método es público y estático. Y este método es un método de tipo MySQL Connection. O sea, aquí ya le estoy diciendo al método que es de este tipo, que es de conectar MySQL. Yo en este caso le puse como nombre obtener conexión. Y lo que vamos a hacer dentro de este método, pues va a ser que vamos a declarar un objeto de esa clase y lo vamos a instanciar. Pero aquí en esta instancia le vamos a mandar parámetros. En este caso le vamos a mandar lo que es esto, que es entre comillas. Y bueno, server lo vamos a utilizar
para mandar nuestro servidor. En este caso, como es local, pues siempre va a ser el 127.0.0.1. La palabra database pues va a ser el nombre de nuestra base de datos que vamos a conectar. Como yo ya creé la que se llama conexión 2, pues voy a utilizar esta. Tenemos que cerrar con un punto y coma. Ahora la palabra with, vamos a utilizar aquí el nombre de nuestro usuario de MySQL. En este caso yo estoy usando el usuario root, así que le puse root. Y pwd es igual a, vamos a poner aquí nuestra contraseña de MySQL. Y esto es lo que vamos a hacer. Bueno, y ahora con nuestro objeto vamos a llamar a la clase open, que es lo que nos dice que se va a abrir la conexión con MySQL. Y de este método lo que vamos a retornar va a ser conectar, que conectar, como vemos, tiene todo esto. Esto es lo que nos va a mandar. Y esto es nada más lo que vamos a hacer aquí en nuestra clase conexión. Bueno, esto solo es para la conexión. Ya para agregar datos, ahorita vamos a ver. Bueno, y aquí esta es la conexión. Y ahora nos vamos a nuestra clase de nuestro formulario. Y aquí, bueno, aquí podríamos hacer un método para que la conexión se realice si aplastamos un botón o algo. Pero por ejemplo, yo aquí quiero que la conexión se realice inmediatamente en cuanto yo cuando yo dé clic en iniciar el programa. Por lo tanto, yo aquí donde está en el constructor y donde vemos el método de inicializar componentes, yo aquí voy a poner lo que es para que se conecte cuando cargue el programa. Y lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar la clase conexión, que así se llama, punto, y voy a mandar a llamar mi método que se llama obtener conexión, que es este método que hicimos, y con el nombre de la clase conexión punto obtener conexión. Y cuando se conecte, pues yo le digo, mándame un mensaje que está conectado. Esto nada más es para la conexión. Y aquí otra vez vemos, voy a hacer otra consulta y sigue vacía la tabla. Ahorita no voy a agregar ahí, ahorita nada más se va a conectar. Y bueno, yo inicio mi programa y me tiene que decir el mensaje de que está conectado. Y pues me manda el mensaje de que está conectado. Y aquí está. Y esa sería la manera de que conectaríamos nuestra base de datos MySQL con lo que es Visual Basic. Esa sería la segunda manera. Ya ahorita para agregar datos y que se visualicen en la tabla, pues vamos a hacer métodos. Bueno, y ahora para agregar datos a la base de datos, en este caso yo lo hice como que más orientado a objetos y creé más clases. Por ejemplo, las clases que ya teníamos era la de conexión, que es para conectar, la de el formulario. Bueno, aquí esto es ya después. Y bueno, yo hice una clase que se llama persona. Y en esta clase yo creé los métodos get y set para el nombre, apellido y edad. Y en el método constructor, pues puse los parámetros, nombre, apellido, edad. Y esto es todo lo que hice en esta clase de persona.
Y ahora ya creé otra clase que se llama comandos. Bueno, yo sí le puse comandos. Y en este es donde yo me voy a dedicar a hacer las sentencias para, por ejemplo, aquí el insert, para insertar datos a MySQL. Y en esta clase yo creé un método que se llama agregar de tip, y le agrego los, los parámetros de tipo persona y del objeto persona. Y esto lo obtengo pues de esta clase de persona. Y hago una variable que se llama retorno. Y aquí utilizo lo que es el MySQL command. Creo un objeto y lo instancio. Y aquí dentro yo voy a utilizar lo que es string.format. Que aquí como nos dice que es que reemplaza los elementos de formato de una cadena. Por lo tanto, aquí vamos a poder escribir nuestra sentencia y en este caso yo le puse insert into persona porque es como se llama mi tabla. Los parámetros nombre, apellidos y edad y los valores. Aquí pues estoy usando 0, 1 y 2 porque yo voy a agregar lo que es de la clase persona con el objeto persona más a llamar punto nombre, que es el método que hice en esta clase. Y así, por ejemplo, 0, 1 y 2 porque este va a ocupar el lugar 0, este va a ocupar el lugar 1 y este el lugar 2. Y bueno, al final me pide también que yo le mande la conexión de la clase conexión y el método obtener conexión, que pues lo hicimos para que se conectara a la base de datos. Y esto es para que pueda conectarse y se inserte. Y voy a retornar comando con retorno y con este que hice esta clase, comando.execute no query, que prácticamente con esto vamos a poder ejecutar lo que es el comando en MySQL y pues voy a retornar esto. Esto es lo que hice en estas clases. Ahora en la clase del formulario, en el botón de la clase del formulario, esto ya lo habíamos hecho para la conexión. Ahora lo que yo voy a hacer es que cuando me den clic al botón agregar, yo creo, ahorita voy a estar creando un objeto de la clase persona y la instancio. Y con este objeto mando a llamar a lo que es el método nombre que está en la clase persona y yo le voy a asignar lo que trae campo nombre, que así se llaman mis campos del formulario. Estos campos así, campo nombre, campo apellidos y campo edad. Entonces yo le mando esto, punto text, pues para que me tenga lo que tiene. Y este método trim lo que hace es que, por ejemplo, si una persona escribe muchos espacios en blanco antes de su nombre, los elimina, igual que si los escribe hasta el final. Y hago lo mismo con lo que es el apellido. Aquí en el caso de edad, pues tengo que usar de nuevo el método converts to int, pues para enviarle esto. También voy a crear una variable de tipo entero que se va a llamar resultado y de la clase comandos voy a mandar a llamar agregar y le voy a enviar lo que tiene persona, que es esto.